expansivo y costoso. Crear un imperio o un nuevo orden comercial mundial. No es un programa dominado por China. Con él, China colabora con otros países. Tentáculos que se extienden desde China hasta Europa, pasando por Oriente Medio y África, la India y el sudeste asiático, hasta las zonas económicas menos exploradas del mundo. El impago es siempre posible. Las infraestructuras suponen un riesgo. El proyecto le costará a China y a sus socios billones de dólares. Estos países que necesitan infraestructuras, al final, el dinero impulsará este proceso. Superautopista comercial china. Soy Stephen Engel. Veamos cómo evoluciona el futuro económico de la civilización continua más antigua del mundo. Una nueva dinastía construida desde Pekín sobre los cimientos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Los trenes rápidos son el símbolo de la China moderna. Y también lo es el ritmo al que se están construyendo las redes. La velocidad máxima de los trenes, más de 300 kilómetros por hora. Y un reflejo de las ambiciones de la Franja y la Ruta de China. En contra de la idea errónea de algunas personas, no se trata de un programa dominado por China, sino de la forma en que China trabaja con otros países. Con las instituciones financieras internacionales, los bancos multilaterales. Algunos lo malinterpretan como un programa chino. China quiere aprovecharse de ellos para promover sus propios intereses. La verdad es muy distinta. China acumula enormes cantidades de buena voluntad al construir infraestructuras. Estos mercados buscan mejores sistemas de metro y carreteras, especialmente en las economías pequeñas y medianas, donde no es fácil construir infraestructuras. Pero hay ciertas preocupaciones. Se oye a menudo hablar a los lugareños. Las empresas chinas suelen ganar o llegar a la cima. En los próximos 15 años, el mundo invertirá unos 90 billones de dólares en infraestructuras, sobre todo en los mercados emergentes y los países en desarrollo. Es solo un pequeño porcentaje de la inversión mundial en infraestructuras. Es mucho, pero no hay que exagerar la magnitud de esto en el contexto de la inversión en infraestructuras. China quiere revivir las raíces de la antigua ruta de la seda con infraestructuras modernas, por carretera y ferrocarril, uniendo los principales puertos hasta una ruta de la seda marítima que dé la vuelta a China. Pero en realidad es mucho más complicado. Tenemos 86 países, así que es muy difícil decir qué país no forma parte de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Si pensamos en la vía de la seda marítima, podría ser hacia el oeste, pero con el aumento de la relación entre Asia y América Latina podría ser hacia el este o hacia el suroeste. Se trata de promover la integración regional y global. Comenzó como una política unilateral, centrada en las infraestructuras, pero ha evolucionado mucho. En torno a estos proyectos de infraestructuras surge un ecosistema cada vez más amplio. Un número creciente de empresas chinas, también privadas, quieren participar. Además, las oportunidades de negocio resultantes del gasto en infraestructuras están empezando a crecer y a expandirse. La política actual es muy diferente a la de hace 5 años. La iniciativa de la Franja y la Ruta apenas está en sus inicios, se está diseñando. Ya hay algunos proyectos dirigidos a Asia Central y la ruta hacia Gwadar en Pakistán.
pero está en su fase inicial. La idea básica es conectar el mundo con Asia Oriental en particular. Sin duda, el liderazgo chino es serio. El proyecto ha sido consagrado por el Partido Comunista. La iniciativa será vista como uno de los grandes legados del gobierno de Xi Jinping. Xi Jinping dijo: "No vamos a construir un jardín en nuestro patio trasero. Vamos a construir un hermoso jardín con hermosas flores, admirado por todas las naciones del mundo". La BRI es crucial en la estrategia de China. Es la historia del ascenso de China y la realidad del tamaño de la economía china. La economía de China es ahora casi igual a la de América. Con algunas mediaciones sería más grande. El comercio es mucho mayor que el de Estados Unidos. La BRI es la historia del ascenso y la apertura de China. En China decimos: si apuntas alto, logras algo más bajo. Si apuntas medio, puedes lograr lo más bajo. Los chinos somos muy ambiciosos. China quiere ser un país ambicioso. Las 10 economías representan casi el 70% del Producto Interior Bruto de la Franja y la Ruta. Las empresas chinas han conseguido algunos acuerdos en estas economías, pero no muchos. Para competir con las coreanas, japonesas, estadounidenses, europeas y todas las empresas locales, las empresas chinas tendrán que adaptarse. Eso significa colaborar con socios extranjeros o locales. Si una infraestructura se construye en el sudeste asiático, en Pakistán o en Kazajstán, la infraestructura debe tener la forma adecuada al país en el que se encuentra. Eso es muy importante. No es que China dicte cómo deben ser sus infraestructuras. Eso sería un fracaso. Nuevas rutas marítimas, ferrocarriles y oleoductos. La supercarretera china traslada sus productos a nuevos mercados y atrae las ofertas internacionales. Luego evaluaremos los riesgos y los beneficios de hacer negocios en territorios inexplorados. Uno de los mayores retos de la BRI será el de pagarla. El alcance del capital oscila entre 4 y 8 billones de dólares. Pero una de las mayores incógnitas es cómo gestiona su dinero en países de alto riesgo con perfiles crediticios deficientes. De los cerca de 70 países que China incluye en su lista de socios, la deuda pública de 27 de ellos está calificada como basura por debajo del grado de inversión. Otros 14, como Afganistán, Irán y Siria, no califican. Siempre pueden producirse impagos. Las infraestructuras son un negocio arriesgado en su inicio. Es importante contar con el tipo de financiación en el lugar y momento oportuno. Los bancos multilaterales de desarrollo tratan de invertir en la fase inicial y asumir el riesgo. La política es clara. El banco es inclusivo y no intentamos atraer intencionadamente a la gente. Al final, la decisión es de los gobiernos soberanos. La puerta está abierta. Si están interesados en trabajar con otros miembros, son bienvenidos, pero cada gobierno tiene sus propias ideas. Demasiados acuerdos entre gobiernos serán motivo de preocupación, pero la iniciativa de la Franja y la Ruta evoluciona. Estos acuerdos están impulsados por los beneficios, no solo entre empresas estatales y locales, sino también entre las privadas. Vemos que las empresas tecnológicas chinas empiezan a entrar en los mercados de la Franja y la Ruta y tratan de aprovechar oportunidades de consumo impulsadas en el mercado.
¿Qué papel desempeñarán los bancos comerciales? Son adversos al riesgo, pero se guían por las políticas. Los bancos comerciales tienen su gran papel que desempeñar, sobre todo los extranjeros, porque aportan un sólido proceso de diligencia debida a la selección y financiación de proyectos. Los funcionarios chinos lo reconocen. Necesitamos que los bancos extranjeros participen. No vamos a financiar todos estos proyectos, pero lo más importante es que queremos que estos proyectos sean viables. La transparencia y el buen gobierno son los mayores retos de la iniciativa de la BRI. En Malasia, un cambio de gobierno ha llevado al primer ministro a reducir los acuerdos firmados por su predecesor. En países como Sri Lanka, un impago de la deuda está distrayendo un poco el proyecto. Los chinos han financiado unos grandes puertos de unos países, pero no son muy económicos. Los chinos lo han ocupado. Lo veremos en algunos países pequeños y vulnerables. Las infraestructuras suenan bien, pero si no generan muchos negocios, no son buenas. El puerto de Hambantota fue tomado sin ningún estudio de viabilidad económica adecuado. Sri Lanka acabó endeudándose. Su gobierno tuvo que ceder el puerto de Hambantota por 99 años. No solo el puerto, sino una vasta zona a su alrededor. Not just the port, but a vast area of nearly 6-7 square kilometers around it. Para India, que es el mayor crítico de la BRI, es también una cuestión de seguridad nacional. El mayor proyecto de China se extiende desde Pakistán hasta el puerto de Godar, en el Océano Índico. Hoy en día, China ha llegado a controlar acciones en unos 75 puertos de 35 países. Está claro que eso no se hace solo con objetivos comerciales. Es más nervioso cerca de China, como en la India. Pero algunos países de la ASEAN tienen que preocuparse por un elemento estratégico oculto. China presta mucho dinero a Camboya y a Laos. Sin duda está comprando la amistad de esos dos países. La ASEAN funciona sobre la base del consenso. Si le preocupa el mar de China Meridional, puede contar con que Laos y Camboya apoyen a China y eviten que la ASEAN haga algo que China considere inaceptable. Observamos una rápida expansión de los negocios de China y la región del Océano Índico. China ha decidido ser una gran potencia marítima, pero esto tiene implicaciones para nosotros. Con una potencia como China, los vecinos como la India o las potencias económicas como Estados Unidos tienen que pensar en su posición. Pueden sentirse molestos por la fuerza de China y la forma en que quiere vincularse con el resto del mundo. Pero debido a la globalización, el mundo es ahora mucho más que las rutas de la antigua ruta de la seda. Falta claridad en la financiación de estos proyectos. Incluso en países como Pakistán, muchos de estos contratos o los acuerdos de financiación no están claros. Hay cierta preocupación porque los gobiernos locales paguen en exceso por los contratos chinos. Los primeros préstamos chinos de los últimos años han ido a países con muy mala gobernanza. Venezuela, Sudán o Angola son grandes prestatarios. Es muy posible que se endeuden. Pero también Indonesia o Sudáfrica son grandes prestatarios. Así que China tiene algunos clientes buenos y otros malos.
Los proyectos funcionarán en los países mejor gestionados. La gente suele fijarse en los acuerdos que se hicieron hace 5 años, pero que acaban de salir al mercado, ya sea un puerto o un proyecto ferroviario. Cuando te involucras a fondo, ves algunos acuerdos que no se diferencian de los que ejecutaría cualquier otra multinacional o país grande. Es la parte más excitante, la que más promete en los próximos años. Para operadores portuarios como los de Hong Kong, las oportunidades son enormes. Se estima un aumento de $2,5 billones en el comercio dentro de 10 años. Vamos a conocer la palabra de los alcaldes del gigante APM Terminals mientras seguimos navegando por la BRI. Xi'an, la más antigua de las 4 grandes capitales antiguas de China, era el punto más oriental de la antigua Ruta de la Seda. Es aquí, en el barrio musulmán de Xi'an, donde realmente se puede sentir el sabor del pasado. Muchos habitantes son descendientes de los comerciantes árabes de la Ruta de la Seda. No es sorprendente que la mayor nación comercial del mundo quiera promover su comercio. Su objetivo es desarrollar un comercio adicional de $2,5 billones en un periodo de 10 años. Algunos proyectos podrían ser muy interesantes para nosotros, como proveedores de transporte y logística. Si el crecimiento del comercio se produce, eso supone más carga para nuestros barcos y más unidades en nuestros almacenes. ¿Cuáles son las mayores carencias en materia de infraestructuras? Hay que mantener la conectividad. Nuestras investigaciones y las del mundo académico demuestran que cuando la conectividad del transporte mejora, el coste del comercio disminuye. Una mejora del 10% reduce los costes comerciales en un 3% y aumenta el volumen en un 5 o un 9. APM Terminals debe saber que el brazo de transporte y logística del gigante marítimo Maersk tiene 78 instalaciones portuarias en 58 países. Hay proyectos avanzados en el ámbito de la BRI. En Vado, Italia, hemos coinvertido con COSCO y Qingdao Port Group para construir una nueva terminal de contenedores. Trabajamos con empresas constructoras chinas para crear nuevos puertos en África. Creamos oportunidades de colaboración no solo en Asia, sino en todo el ámbito de la franja y la ruta. ¿Cuáles deberían ser las prioridades en los primeros días o años de la BRI? Para nosotros, la transparencia es lo que esperamos que mejore. Ahora, muy a menudo, los proyectos se hacen y nos enteramos de ellos cuando los actores principales ya han llegado a un acuerdo. Ahí es donde quizá las empresas internacionales querrían implicarse más. La respuesta de la Unión Europea a China es que este es un ámbito en el que mejorar la transparencia es crucial para el éxito futuro. Hay muchos obstáculos en el camino, pero también oportunidades. ¿Quiénes son los más beneficiados a lo largo de la BRI? Se dirigen hacia países mejor gestionados y es una financiación más general de las infraestructuras. Países como Brasil, Sudáfrica, África Oriental tienen grandes necesidades de infraestructuras.
Pero este plan maestro chino de infraestructuras no va a funcionar allí. No es realista. El dinero es el motor principal. Si las empresas chinas pueden proporcionar o construir proyectos de ferrocarril ligero elevado en India, si los actores indios creen que hay una oportunidad de ganar dinero asociándose con empresas chinas, lo harán. De hecho, el dinero impulsa este proceso. Los vecinos más cercanos a China y los que están en la ruta hacia Europa serán los primeros beneficiarios. Espero que se refuercen los vínculos con el sur de Asia, sobre todo con la India, porque la relación China-India es la más importante del mundo. También espero que haya grandes beneficios de la conexión con los grandes mercados para África. El presidente Xi Jinping ha dicho que la BRI conectará con otras iniciativas propuestas por otros países. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras apoya mucho esta iniciativa. Cuando se nos solicite la información de los proyectos, tendremos que ver si cumplen nuestros estándares. Nuestras tres normas básicas son la sostenibilidad financiera, la protección del medio ambiente y la protección de los intereses de los ciudadanos. A mediados del siglo XV, la ruta de la seda original comenzó a decaer. Fue más o menos en esa época cuando se completó la ciudad prohibida para servir de hogar a los emperadores chinos. Ahora, el resurgimiento de la antigua ruta refleja el resurgimiento de China como potencia comercial mundial. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China es un enorme proyecto. Se han gastado miles de millones en infraestructuras que unen a China con el mundo por carretera, ferrocarril, mar y oleoductos. Desde China, a través de Asia Central, hasta Europa, África y Oriente Medio, hasta el sudeste asiático y la India. Una ambiciosa mejora que ahora es un ecosistema en sí mismo. Iniciamos este programa aquí en Mumbai, puerta a la India. Dos países con economías masivas que representan más de un tercio de la población mundial, pero con una larga historia de desconfianza. Es lógico que la India esté nerviosa por tener un vecino gigante que crece tan rápido y que ha superado a la India en muchos aspectos. La India no quiere que China planifique sus infraestructuras. Pero hay potencial para que India se beneficie si China financia buenos proyectos de infraestructura. Muchos de los países que han entrado en los proyectos de la BRI, como Sri Lanka y algunas repúblicas de Asia Central, corren el riesgo real de endeudarse. Entre los vecinos inmediatos de la India, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka, pueden acabar muy endeudados. Siempre les ha preocupado China y Pakistán porque comparten una frontera disputada. ¿Deberían estar preocupados por la BRI? Estarán más preocupados cuando toque a países en los que tradicionalmente han tenido su esfera de influencia. La línea ferroviaria Nepal, el puerto de Bangladesh o Sri Lanka o el corredor económico China-Pakistán. En el centro de la oposición de la India está el mayor proyecto de la BRI, el corredor económico China-Pakistán, que serpentea desde una de las ciudades más occidentales de China hasta el mar Arábigo. Hasta ahora el CPC es probablemente el mayor componente de la BRI. Es muy importante para Pakistán.
China ha reducido en poco tiempo la escasez de electricidad en Pakistán. También es importante para China porque Pakistán ha sido un aliado de China durante mucho tiempo. Es un contrapunto a India y les da acceso al Mar de Arabia. Es muy importante para ambas partes que tenga éxito. Si una empresa realiza una inversión que no es viable, asume el golpe y sigue adelante. Los gobiernos no solo se preocupan por las finanzas. En el caso de Sri Lanka hay un contrato de arrendamiento de 99 años en un puerto muy cerca de India y justo al lado de una importante vía marítima internacional. Esta empresa puede invertir más de $1.000 millones en un puerto en Pakistán que probablemente no tenga éxito financiero. Djibouti está cargado de deuda, la mayor parte de la cual se debe a China. Ahora cede parte de su territorio para el uso de los chinos como base militar. El corredor desde China hasta Pakistán es sin duda estratégico. No parece que sea muy económico. Atravesar el Himalaya para ir de China a Pakistán no es muy práctico, pero puedo entender que la India se preocupe por estar rodeada por la infraestructura china en Pakistán. Todas las vías ferroviarias de la India podrían dar la vuelta al mundo una vez y media. 8.000 millones de pasajeros al año. Aquí, en el centro de Mumbai, en hora punta, hay trenes que están llenos de 7.000 personas, en lugar de solo 1.700 previstas. El sistema es anticuado y necesita una mejora. El ambiente en la India está cambiando. Es bastante fuerte la inversión del BEI, que está invirtiendo, por ejemplo, en el metro de Mumbai. Es un ejemplo de cooperación en torno a las infraestructuras de la India. Pero esto podría haber ocurrido sin la BRI. La BRI ha sido adoptada con tanto entusiasmo por muchos de los vecinos de la India, como Sri Lanka, Nepal y Pakistán, porque en parte es un fracaso de la India para ofrecer conectividad a sus propios vecinos. El comercio de la India con sus vecinos más cercanos es mínimo por razones históricas. India tampoco ha sido capaz de desarrollar ninguna infraestructura ni conectividad significativa con Nepal en las últimas décadas. Lo mismo ocurre con Bangladesh y Sri Lanka. Bombay fue una de las paradas de la antigua Ruta de la Seda. Su puerto es el más importante del país y concentra casi la mitad del tráfico de contenedores. También es la sede de la Armada India orientada hacia el oeste y hacia el este, hacia las riquezas del sudeste asiático y hacia China. Algunos impagos como los de Sri Lanka nos sorprenden. El tamaño de la economía, el tipo de inversiones que se han hecho y los proyectos individuales. Hambantota recibe un tráfico de 1 o 2 barcos cada semana. No es sorprendente que el proyecto se haya hundido. Algo similar puede ocurrir con Gadar, donde se invierten miles de millones de dólares. Si eres un país receptor de la BRI y negocias con China, las condiciones adecuadas para un proyecto, no hay muchos otros competidores para ti. Esta ha sido la gran ventaja de China. Aportan la financiación y la experiencia. Es un paquete muy convincente para un país receptor, pero los receptores deben tener cuidado con las condiciones financieras. Kazajstán es uno de los países que más quiere beneficiarse de la BRI China. Estamos en la capital, Astana, centro administrativo del mayor país sin litoral del mundo, entre China y Rusia.
Astana es una ciudad ultramoderna construida en las riquezas petroleras, la economía dominante de Asia Central. Nursultán Nazarbayev ha gobernado Kazajstán desde 1991. Aquí está inaugurando el Centro Financiero Internacional de Astana, un paso audaz planeado desde hace 5 años para vincular los mercados en la región. Del mismo modo que su país ha asumido su papel como pivote terrestre clave de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. El programa clave de la política económica del gobierno es la diversificación de la economía hacia la creación de nuevos subsectores en una dimensión industrial diferente, pero también el sector de los servicios y el financiero. Queremos ser el centro financiero de la región y ayudar a desarrollar economías. Kazajstán es una muy buena vía para lograrlo. Somos el primer país al oeste de China hacia Europa. Hemos creado nuestras propias infraestructuras antes de que se lanzara la iniciativa. Hemos construido 2.500 kilómetros de vías férreas para reconectar el este y el oeste del país. Así que cuando se lanzó la iniciativa estábamos preparados. Y ahora estamos cooperando con los chinos en la ejecución de proyectos. Hay un programa para ejecutar 51 proyectos que suman 28.000 millones de dólares en Kazajstán, junto con los chinos. Es una cooperación económica muy amplia. Una de las principales ventajas es que somos un país de tránsito. Es una buena forma de ganar dinero y hacer negocios. En nuestro país, hemos finalizado la parte kazaja de la superautopista China-Europa Occidental, de unos 3.000 kilómetros. Nos ha costado unos 3 millones de dólares, que van a la frontera rusa. Hemos construido un nuevo puerto en Kürek, a orillas del mar Caspio. Esa ruta nos lleva a Azerbaiyán, Georgia, de Georgia a Turquía y de Turquía al Mediterráneo, y más al oeste. Otra es el ferrocarril, que nos lleva de Aktau a Turkmenistán, e Irán y al Golfo. Hemos diversificado nuestras rutas de transporte y hemos previsto varias alternativas. En la frontera de Kazajstán con China, hay planes para construir el mayor puerto seco del mundo. Se construirá en la estepa kazaja, cerca del punto euroasiático de inaccesibilidad. Casi todo lo que cruza Occidente por ferrocarril desde China pasa por aquí. Los chinos invirtieron en eso al 50% con nosotros. Tenemos un tren que puede viajar desde Liujiang, en China, hasta Estambul en 2 semanas. Queremos reducir el tiempo de tránsito a unos 12 o 10 días. Esta parte del mundo era el corazón de la Ruta de la Seda. Ahora, al recrear la ruta en asfalto y ferrocarril, Kazajistán recupera su lugar como un cruce clave en el corazón de Eurasia. ¿Qué sectores se beneficiarán en Kazajstán? Antes dominaba la comunicación marítima. Ahora, poco a poco, las comunicaciones terrestres toman el mando. Las industrias que más se benefician son la construcción, el procesamiento, la petroquímica, cuyos productos se necesitan en la construcción de carreteras, pero también la agricultura y el procesamiento de alimentos. El volumen de transporte de contenedores a través de Kazajistán desde China a Europa crece 2 veces al año durante los últimos 7 años y alcanzará los 2 millones de contenedores en 2020.
Este puerto es una zona de libre comercio internacional. 2 ciudades a ambos lados de la frontera. Una ciudad estratégica planificada de la ruta de la seda, que, a todos los efectos, se encuentra en tierra de nadie. Durante la Guerra Fría, toda esta zona era una zona militar controlada. Las 2 torres representan la línea fronteriza. Estoy en el lado kazajo. El lado chino está muy desarrollado. Kazajstán planea alcanzarlo. Kargos es una de las puertas de entrada al mercado chino. Vamos a desarrollar este régimen de zona económica especial que nos ayudará a desarrollar el centro comercial por allí. En la época de la Unión Soviética era pequeño. Ahora vamos a aumentar la capacidad de paso de las mercancías que vienen en ambas direcciones. En el lado kazajo, al menos, este proyecto está en marcha. La gente dice que Kazajstán fijará los 2 extremos, pero hay desafíos antes de que eso ocurra. Hemos construido la infraestructura. También hemos trabajado mucho con Rusia y con Bielorrusia para establecer la Unión Económica Euroasiática. Estamos preparados en términos de aduanas sincronizadas y tarifas ferroviarias. Hemos construido 2.500 kilómetros de vías férreas e infraestructuras blandas. De Kazajstán al sudeste asiático, el siguiente paso en la navegación de la BRI. Para los países de la ASEAN, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China ofrece grandes oportunidades donde la infraestructura es clave para el crecimiento económico. Indonesia, Filipinas, Malasia, proyectos por miles de millones de dólares para mejorar la conectividad. Podemos disponer de una conectividad física de alto rendimiento que ayude a estimular las inversiones. Este es uno de los pilares de las perspectivas económicas a medio plazo de Indonesia. La productividad de las infraestructuras empezará a impulsar nuestro crecimiento económico. No vamos a construir aeropuertos y a esperar. Estamos mejorando nuestros aeropuertos porque ya están congestionados. Estamos mejorando nuestras carreteras. Esto nos ayuda a desarrollar el programa y también promover la conectividad dentro y fuera de nuestro país. Tailandia está invirtiendo decenas de miles de millones con la ayuda de China para convertir sus provincias orientales en un corredor económico y desarrollar proyectos como un tren de alta velocidad de Bangkok a China. La megaestación servirá de centro ferroviario de Bangkok para los trenes rápidos a China, a través de Laos, Singapur y Malasia. También conectará los 3 principales aeropuertos del país con el corredor económico oriental de Tailandia. El corredor económico oriental será el catalizador de la conectividad, no solo en Tailandia, sino también en otros países. China está al norte de nosotros, así que es natural que el corredor pueda enlazar con la iniciativa. Se puede imaginar un corredor que recorra el norte de China a través de Tailandia y hacia el resto de Asia. Cada país tiene que asegurarse de que los préstamos que contraigan sean pagables, no solo para ellos, sino para las generaciones futuras.
Un préstamo que hemos negociado es para una presa. Es de 62,5 millones de dólares. El segundo es para desarrollar un proyecto municipal de agua que ronda los 200 millones de dólares. Y ahora estamos negociando un préstamo mayor, de 2.800 millones de dólares, para un proyecto ferroviario. Se trata de mejorar un proyecto ferroviario que ya está en mal estado. Hemos establecido en Indonesia los proyectos de infraestructura prioritarios. Así, identificamos qué proyecto puede incluirse en la BRI. El mayor reto es la ejecución. Solo hemos podido utilizar unos 9 de los 50. Todavía nos queda mucho por hacer. Aunque la financiación está disponible, hay que cumplir muchos requisitos para poderla conseguir. ¿Hay riesgos de costes inasumibles? Muchos. No se trata solo del BRI. Indonesia está en proceso de reforma. Muchos de los proyectos de infraestructuras tienen problemas de regulación y concesión de licencias. Tenemos mano de obra, pero tenemos problemas de adquisición de tierras. Hay muchos problemas locales que resolver. Otra de las rutas clave para China será su corredor a través de Myanmar. Los problemas locales allí plantean interrogantes. El país hace frontera con China, India y Bangladesh. Ofrece un canal hacia el Océano Índico, pero también hacia la India. Hay muchas preocupaciones. Los grandes proyectos de infraestructuras supondrían un gran endeudamiento. Al gobierno le preocupa el riesgo de sobreendeudar al país y a las próximas generaciones. Con todo, preocuparse por nuestra posición presupuestaria es algo positivo. Bienvenidos a Mombasa. Durante siglos los comerciantes árabes, portugueses, británicos e indios han venido aquí a hacer fortuna. Los últimos son los chinos. Vamos a ver si los sueños de Pekín coinciden con los africanos. Mombasa es la puerta de entrada a África Oriental. Al menos 5 naciones sin salida al mar, entre ellas Uganda y Ruanda, utilizan este puerto para recibir y exportar mercancías. La vía férrea de ancho estándar de Nairobi es el mayor proyecto de infraestructuras del país. Kenia pagó 3.800 millones de dólares. China se encargó de la financiación y comenzó a construir una red ferroviaria que promete abrir el paso de personas y mercancías hacia el interior del continente. La vía reduce la duración del viaje a la capital a 5 horas, frente a las más de 8 de la carga transportada por camión. La iniciativa es algo bueno para la región. El ferrocarril une Mombasa con Nairobi. Tengo mis reservas sobre el precio pagado por la conexión ferroviaria, pero esta genera inmensas oportunidades que llevan a la reducción de los plazos de suministro. La inversión china en infraestructuras no tiene rival, pero desde una perspectiva africana o keniana, cualquier inversión para construir nuestras infraestructuras es muy bienvenida, sea americana, china o europea. Tienen que hacernos más competitivos. El mercado está ahí para conseguir la conectividad. Hay un problema para hacer salir nuestros productos. Esperamos que con la BRI estos mercados puedan abrirse a China y otros países.
La mejora de las conexiones de transporte es vital para la expansión regional. África Oriental experimentará un crecimiento del 6,2% en 2019. El puerto de Mombasa se está ampliando para afrontar el reto. Por este puerto pasan cada año 1,2 millones de contenedores. Se espera un crecimiento de entre el 3 y el 5% anual. Hasta ahora, la ejecución ha sido fuente de quejas. Claro, los contenedores llegan más rápido a la capital. Los problemas empiezan cuando llegan las facturas. El gobierno dice que no quieren crear algo costoso e inútil. Las presas de Sachin Gutka tiran miles de millones de etiquetas cada año. La gente de los supermercados de todo el mundo conoce sin darse cuenta algunas de ellas. Hay 7 trenes de carga al día que traen 150 contenedores diarios a Nairobi desde Mombasa, hasta 1000 contenedores diarios a la carretera de un solo carril que va a Nairobi. Kenia no ha abordado debidamente el cuello de botella en el depósito de contenedores del interior de Nairobi y está lleno de contenedores. Esto perjudica a los negocios. ¿Los usáis? Sí, los usamos, aunque sea más caro. De hecho, el gobierno nos obligó a hacerlo. La logística es siempre bidireccional, desde Mombasa hasta Ruanda y hasta África Occidental. No hay ferrocarril ni carretera que pase por África Occidental, y eso se puede expandir con facilidad. Sin embargo, también se habla de una logística de ida y vuelta desde Kigali a Mombasa y hasta China. Podríamos hacer que esa logística de ida y vuelta fuera competitiva. Es fundamental que todos nuestros países cuenten con productos de exportación y exporten a esos mercados para que seamos competitivos en ambos sentidos. Bidco es el principal productor de aceites comestibles de África Oriental. Fabrica productos en Kenia, Uganda, Tanzania y Madagascar. Vende en 18 países del área. Bimal Shah es cautelosamente optimista sobre el impacto de estas inversiones chinas. No hay duda de que China quiere hacer mucho más comercio. Hoy gozan de una gran competitividad. Así que si empiezan a traer sus industrias aquí en África para producir aquí, para vender a Occidente, eso creará puestos de trabajo aquí. ¿Cómo agarrar y mantener su posición de líder? ¿Le preocupa eso? Nosotros en Bidco no estamos preocupados porque no vemos que estos productos vengan de China. China es un buen mercado para algunos de los bienes de consumo debido a su población. Tanto China como India, con su población, necesitarán muchos más alimentos y productos. Eso es lo que puede hacer África. Tenemos que buscar la ventaja competitiva para África y averiguar cuáles son los productos que podemos exportar a China utilizando la misma iniciativa de la franja y la ruta. ¿Cuánto venden hoy en China o la India? Nada. Esta actitud optimista desaparece por el temor a que estas costosas infraestructuras ayuden a China a explotar nuevos mercados y dejen endeudados a los países africanos. También ha habido quejas sobre la transparencia. ¿Cómo es que la corporación BRI recibió el contrato para explotar la línea durante 10 años y no hubo ningún concurso? La empresa de Pekín en África se basa en el comercio y no en la benevolencia. También está ligada al futuro del país en un sentido geopolítico y más allá. Kenia y sus vecinos ven una locomotora de crecimiento a medio plazo, pero más adelante las cosas parecen mucho más turbias. Hay dudas sobre el nivel de endeudamiento. ¿Se trata de una situación en la que solo hay un vencedor? Después de Mombasa, los contenedores terminan aquí, en Nairobi. Con todo, no es el final de la historia. Es el comienzo de otra más profunda. Las oportunidades de nuevos mercados se extienden más allá de Kenia, hasta Tanzania, Uganda, Ruanda o incluso Europa. ¿Es el precio asequible para ellos?
Nuestros líderes dejaron que África se fuera a China. Tenemos que hacerlo con moderación y mantener nuestro país. Hay mucho que podemos aprender y ganar de China, pero no podemos dejar que China venga y se apodere de nuestro país. No interferimos en los asuntos internos de los países africanos ni los imponemos nuestra voluntad. Tampoco buscamos beneficios políticos egoístas en las inversiones y la cooperación. China niega que la iniciativa cargue con deuda a los socios. También refuta que su objetivo sea reforzar su influencia mundial. El presidente chino dice que es una herramienta para la prosperidad común. Mientras se necesitan carreteras, ferrocarriles e infraestructuras portuarias en África, la deuda del continente aumenta. En 2015 se concedieron unos 12.000 millones de dólares en préstamos chinos. En 2000, solo 100 millones. Y hay empresas chinas que se encargan de proyectos de infraestructura en cooperación con los gobiernos africanos. Algunas lo hacen con financiación del Banco de Exportación e Importación de China, conocido como Exim Bank, un prestamista de política estatal. El SGR de Kenia, entre Mombasa y Nairobi, se financió con un 90% con un préstamo de este tipo. Teniendo en cuenta la cantidad de carga, el coste de construcción, el coste del servicio del préstamo y el transporte, no es posible que el SGR se pague por sí mismo. El pueblo de Kenia devolverá el préstamo. La única manera de hacerlo es obtener el dinero de los impuestos de otros sectores. Los 1.500 millones de dólares para la siguiente fase de la línea se financian en gran parte con un préstamo del Exim Bank. La extensión hasta Kisumu costará 3.800 millones de dólares. Kenia pide ahora a China la mitad de esa cantidad como subvención. Para conectar Uganda podrían necesitarse 4.900 millones de dólares. Los críticos de la franja y la ruta dicen que estos países han hipotecado su futuro, que esto lleva al endeudamiento y al impago. Al final, China controlará una gran parte de estas economías. No creo que eso ocurra. Todo el mundo habla de la diplomacia, de la trampa de deuda por parte de China para conseguir el control de activos estratégicos, como el endeudado Djibouti, que instala una base militar. ¿Podrían tomar el puerto de Mombasa si Kenia no paga sus deudas de la línea ferroviaria? Es muy improbable, ya que los beneficios comerciales generales los superarán. Los países suelen pagar en exceso por las infraestructuras, pero la infraestructura aquí era necesaria y será un beneficio. Y los constructores de infraestructuras como China Communications Construction Company ven oportunidades de impulsar su propio crecimiento y el de las naciones africanas. Toda África tiene oportunidades de desarrollo. Hay mucha mano de obra joven, pero el crecimiento económico es lento, por lo que hay pocas oportunidades de trabajo. Es como la China de los años 70, que logró desarrollarse, y creo que África también lo hará. Pero la influencia de empresas y trabajadores chinos hace pensar que la riqueza y las oportunidades son solo para ellos. Los bancos chinos financian muchos de estos proyectos. Los contratistas son chinos. La persona que recibe el cheque de 4 o 5 mil millones de dólares es probablemente alguna entidad china. Estas preguntas no desaparecerán. Hay un gran debate sobre si esta deuda china es servible o no, o si se vuelve demasiado pesada. También si acabará en manos chinas y serán los dueños del país.
Vale la pena señalar que no debería haber garantías gubernamentales para estas infraestructuras. Deberían hacerse sobre la base del sector privado, donde ellos entran, lo dirigen, lo operan, lo financian y obtienen un buen rendimiento como empresa comercial. Es doloroso a corto plazo, pero beneficioso a largo plazo. Con todo, el ciudadano keniano paga altos impuestos porque queremos pagar los préstamos que estamos tomando. Y todavía estamos tomando más. Tenemos problemas de corrupción en el país que realmente han desviado algunos de estos recursos de lo que debían ser. Vemos que algo que se suponía que iba a ser una gran empresa o proyecto realmente grande resulta ser un poco inferior a lo que esperábamos. En cuanto a la SGR, hay muchas situaciones poco claras, como la de algunos de los contratos que se han celebrado. El plan de pagos está bastante claro, pero los costes reales, el coste de los equipos y las obras individuales siguen siendo cuestionados y no son tan transparentes como sería preferible para una infraestructura que supone cerca del 5% del Producto Interior Bruto. ¿Se destinan estos préstamos a los proyectos adecuados que generan el tipo adecuado de ingresos para el país africano? De nuevo, se trata de la necesidad de que los países africanos desarrollen sus propias perspectivas. Tienen que averiguar qué infraestructuras necesitan, cuál es la mejor manera de financiarlas y, por tanto, comprometerse con diferentes socios, ya sean chinos o bancos mundiales. Bienvenidos de nuevo a la Franja y la Ruta, la superautopista comercial de China. La gente acude a mercados como este de Nairobi para conseguir el mejor trato posible. Por eso, muchas personas han acusado a los gobiernos de no regatear lo suficiente con Pekín. Está claro que no es un cambio de ida y vuelta. Es muy rentable para las empresas chinas. Van a obtener muy buenos beneficios. Como contribuyentes kenianos, deberíamos hacer preguntas más duras a nuestros propios administradores y gobernantes. ¿Cómo pudieron hacer un trato como ese? Los kenianos también quieren beneficiarse, pero hay cierta frustración. Exportamos muchos de nuestros productos agrícolas al mercado europeo, pero el mercado chino está inexplorado. Hay unos protocolos que debemos firmar para apoyar a nuestros agricultores, pero eso no se ha logrado. La capacidad de fabricación es insuficiente. No somos plenamente competitivos. El gobierno debe mejorar nuestra competitividad. Además, no hay acuerdos comerciales preferenciales con China. Pero a los fabricantes y a los dirigentes de Kenia les gusta el creciente número de empresas chinas. Acogemos a los fabricantes chinos en la industria manufacturera. El sector forma parte del Big Four Agenda y necesitamos que tanto la inversión local como la extranjera se instalen en Kenia y creen un centro de fabricación muy sólido. Big Four Agenda del presidente Kenyatta pretende impulsar el sector hasta el 15% del Producto Interior Bruto en 2022. La agricultura, sanidad y construcción de viviendas también son objetivos de crecimiento. La extensión de la fabricación crea miles de empleos necesarios en todo el continente. Los chinos traen la innovación a África, a veces bastante simple, pero como ven a África como un mercado crucial, están innovando para nuestros mercados.
BITCO dice que las empresas locales pueden beneficiarse si los líderes africanos se unen. La BRI parece un camino de ida. Quieren que sea bidireccional y acceder al mercado chino. ¿Cree que lo lograrán? Aquí es donde debemos buscar una mayor productividad en África, añadir más valor a nuestros productos y ser realmente emergentes. Eso se espera. ¿Sucederá? Está en manos de los africanos hacerlo realidad y ser competitivos. Hoy, el comercio intraafricano está bajo mínimos. Cada vez levantamos más barreras internas en África y permitimos que China o Estados Unidos o Europa entren libres de impuestos. África debería unirse. Hemos hablado de la Organización de la Unidad Africana y de la Unión Africana, pero siguen siendo palabras. Como la OTAN, no hay acción, solo palabras. La política china en África ha comenzado a separar la política exterior oficial y el comercio privado. Se creó una nueva agencia de desarrollo en 2018. Esta desempeñará un papel clave en la estrategia gubernamental. Se critica a China por ofrecer préstamos, pero esos préstamos son originados por los países africanos. Ellos lo piden. Puede que sueñen en términos de la naturaleza de la relación, pero no creo que quieran modelar el futuro de África. No es que la ayuda y los préstamos no tengan nada que ver con los intereses comerciales, intereses que siguen teniendo como base el acceso a los recursos. Las empresas chinas ven oportunidades en la economía en recuperación del continente y consideran que su presencia allí es deseable. Pero ¿qué pasa con el sector de carteras medio o el inversor minorista? ¿Pueden ellos también aprovechar la oportunidad? Si quieres invertir directamente en la iniciativa de la Franja y la Ruta, no puedes hacerlo. Estás invirtiendo en algo en un centro para empresas africanas e internacionales. A medida que el entorno se hace más fácil y el coste de la energía baja, resulta más fácil o más económico fabricar productos. Para Kenia y África Oriental vendes la historia del acceso. Para nosotros es un portal al resto de África. Y hay que pagar por eso, ¿no? A largo plazo se abren nuevas ciudades. La gente puede hacer más comercio y enviar mercancías. El centro industrial de Kenia se desplaza de algunas zonas de Nairobi a otras partes del país. Se puede fabricar en Naivasha y luego exportar directamente a Mombasa. Las empresas chinas arrasan con contratos gubernamentales en África. Hay preocupación por los desafíos a la influencia americana. Los chinos tienen una gran ventaja en la ejecución. Aquí es donde los europeos durante los últimos 50-60 años en África no hicieron mucho. Los americanos ignoraron a África. Cuando los chinos entraron, ofrecieron mejores infraestructuras a precios más bajos y subieron el nivel. La ayuda vinculada ya no existe, es la ejecución. Puedes llamarlo dominio económico o colonización, pero África necesita infraestructura rápidamente. Ese ha sido siempre el problema de la ayuda exterior, y lo paga la gente, ¿no es así? En el pasado todo eran ayudas y las ayudas nos dan el síndrome de estar siempre endeudados. No lo queremos. Queremos ser más competitivos, facilitar nuestros negocios. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que todo es ético, de que todo se hace sobre la mesa. Hay mucho en juego para ambas partes. Para China es el potencial de nuevos mercados. Quieren aprovecharlos y no ser visto como el próximo colonizador. Para los receptores, la iniciativa de Pekín ofrece un cambio multigeneracional.
China puede ser un socio, pero también un competidor. Pero esa no es la norma. La elección es, en última instancia, suya. El antiguo puerto de Pireo pretende ser el número 1 del Mediterráneo y de Europa. Lo impulsa la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Exploraremos las conexiones europeas en el Gran Plan de China. COSCO es uno de los mayores transportistas y operadores portuarios del mundo, y ese estatus lo ha puesto al frente de la iniciativa. La empresa estatal COSCO asumió la gestión del Muelle 2 en 2009 en virtud de una concesión de 35 años, invirtiendo millones de euros en la mejora de la infraestructura y la construcción de un tercer muelle. En 2016, Grecia, en su crisis de deuda, vendió a COSCO una participación de control en la autoridad portuaria por 370 millones de euros y la promesa de invertir al menos 350 millones más. COSCO cimentó el lugar de Pireo en el nuevo orden mundial de Pekín. El puerto ha sido un éxito. El año pasado, Pireus manipuló más de 4 millones de contenedores, lo que le convierte en el tercero más activo del Mediterráneo y el séptimo de Europa. Esto supone un crecimiento de casi el 200% respecto a la década anterior. Este es un negocio competitivo. Todos se esfuerzan al máximo para conseguir el apoyo de los distintos transportistas. Nos beneficiamos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero también de la ayuda financiera. Lo conseguimos porque la iniciativa crea más oportunidades comerciales. Un transportista y una terminal se benefician de ello. La inversión china ha impulsado Pireus, pero los chinos están preocupados por el riesgo de pérdida de empresas locales. Casi todas las empresas de Grecia son pequeñas o medianas. Tienen miedo de que estas enormes empresas les quiten el negocio. El antagonismo inicial se ha convertido en aceptación y búsqueda de oportunidades. Hay mucha gente insatisfecha porque pensaba que también podíamos explorarlo nosotros. Algunos culpan a los chinos de haberse aprovechado de la crisis griega, pero por otro lado sabemos que cuando encuentras una inversión a buen precio, vas a por ella. Es un catalizador, una oportunidad para que todos empecemos a negociar cómo invertimos. Pireus es un puerto. La cadena de suministro y la logística son del interior, y en el interior es donde podemos invertir, aprovechar, utilizar herramientas como la creación de clústeres. Pero la BRI también ha avivado los temores sobre el poder y las ambiciones geopolíticas chinas. Las empresas estatales chinas controlan ahora alrededor del 10% de la capacidad de las terminales de contenedores de Europa, según el Foro Internacional del Transporte. La Comisión Europea acoge con satisfacción la iniciativa, pero con advertencias. Todos los proyectos financiados por China y los demás deben ser económica y ambientalmente sostenibles. Y el segundo debe ser competitivo y abierto para todos. Queremos formar parte de este proyecto, pero todas las inversiones deben ser razonables. Y hay otros problemas aparte de las inversiones. A la Unión Europea le preocupa mucho que China intente dividir y conquistar Europa a través de la Franja y la Ruta.
Hay países en Europa que se inclinan hacia adelante porque no se han recuperado de la crisis financiera mundial y realmente quieren aprovechar estas ofertas chinas de asistencia y de desarrollo de infraestructuras. Muchos de esos países son susceptibles de recibir los beneficios y básicamente de emprender acciones que apoyen a China en otras instancias y foros políticos. Basically taking steps and actions that support China in other venues and in political fora. And that's where I think European leaders are growing concerned. En los ámbitos donde se necesita el voto por unanimidad dentro de la Unión Europea, a los chinos les basta con poseer un gobierno de los 28 para bloquear las resoluciones comunes. ¿Qué le dice a esos que se preocupan de que aliarse tan estrechamente con empresas chinas como Costco cree una dependencia para un país como Grecia? Necesitamos inversiones extranjeras. Si estas inversiones vienen de China, son en su mayoría bienvenidas. Si vienen de Alemania, también serán bienvenidas. If they could come from Germany, it could be also very welcome, or United States. A continuación, vamos a Alemania, donde el director general de Siemens nos cuenta por qué ignorar la franja y la ruta es arriesgado. Si tienes una iniciativa buena o mala que abarca al 70% de la población mundial, más vale que te la tomes en serio. Mientras que Piräus es el principal enlace marítimo de China con Europa, el puerto de Duisburgo en Alemania es crucial para las ambiciones de China por tierra. Cada semana llegan aquí trenes cargados de mercancías chinas que se integran a una red logística. La red de ferrocarriles y vías fluviales de Duisburgo convirtió a la ciudad, un puerto interior, en un nexo para la industria. Su historia está firmemente asentada en el carbón y el acero. Con estos sectores en declive, el director general del operador de centros logísticos de Duisport se ha unido a la iniciativa. Comenzó con un enlace ferroviario desde el centro de fabricación de Hewlett-Packard en Chongqing. Todo empezó hace 6 o 7 años. El primer tren fue un tren especial de Hewlett-Packard a Duisburgo. Entonces vimos la oportunidad de posicionarnos como centro de distribución de Duisburgo a China y viceversa en Europa. Desde entonces, el valor de las mercancías que circulan entre China y Europa por ferrocarril ha crecido, al igual que el número de servicios de transporte de mercancías gracias a la franja y la ruta. Cada semana llegan a Duisburgo unos 30 trenes de China. Los chinos quieren aumentar ese número a unos 50 para 2020. También quieren reducir el tiempo que tardan. Actualmente se tarda unos 12 días en llegar de China a Alemania. Quieren reducirlo a 10 o menos. Una ruta rápida hacia Europa ha ganado en importancia con el aumento de la producción industrial en China. Duisburgo busca proyectos con ciudades y empresas vinculadas a la iniciativa de la franja y la ruta para reforzar sus negocios. Hemos establecido asociaciones estratégicas, por ejemplo, con China Immersion Group, que es uno de los mayores grupos. Estamos muy cerca de una asociación estratégica con el grupo Costco. Todos ellos tienen intenciones muy concretas.
Esta relación con sus homólogos chinos les abre otras oportunidades en toda Europa. Nuestros clientes son globales. Tenemos que comprobar dónde estarán las nuevas rutas comerciales o cómo podemos optimizar las cadenas de transporte. Así que estamos invirtiendo con el mayor grupo logístico de Turquía, el grupo Arkas, para construir un puerto ferroviario. Y estamos interesados en buscar una inversión portuaria ferroviaria en Trieste. Trieste se convertirá en un puerto muy importante para el sur de Europa. Las cámaras de comercio e industria alemanas dicen que por muchos miembros ven ventajas indirectas en la mejora de la logística impulsada por los proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero solo un 30% ve oportunidades de beneficiarse directamente. Algunos de nuestros principales actores ya participan, pero solo son unos pocos. También existe el riesgo o las quejas sobre el proceso de licitación. Todavía no ha evolucionado para que podamos decir que es transparente, inclusivo, que no es discriminatorio y que respeta las normas, lo que debería ser cuando se trata de licitaciones públicas. Los chinos dirán una iniciativa abierta a todos, que es transparente, pero la realidad es diferente. No tenemos una visión general de dónde está el próximo proyecto y dónde pueden participar los competidores. Si queremos que otras empresas europeas puedan participar, necesitamos más transparencia. Tenemos que debatir. Siemens es uno de los principales actores alemanes que han adoptado la iniciativa que generó ingresos de más de 7.000 millones de euros en China en 2017. Al igual que Duisport, la empresa busca nuevos caminos para el crecimiento futuro después de tiempos difíciles. El cambio hacia las fuentes de energía renovable hizo que el sector de plantas de energía de Siemens, antes emblemático, sufriera una prolongada recesión. Tenemos un reto estructural que dominar. Se domina con la innovación, pero también con la búsqueda de nuevas formas de hacer negocios, como la iniciativa de la Franja y la Ruta, de la que forman parte casi 90 países que no tienen una energía sostenible, fiable y asequible. Los que están preocupados por la iniciativa dicen que algunos de los socios chinos no tienen los mismos niveles de gobierno corporativo en términos de normas que ustedes. ¿Les preocupa la transparencia, la susceptibilidad, la corrupción? ¿Se exponen a riesgos? ¿Es un precio que vale la pena pagar? No pagaríamos ese precio porque no vale la pena. Si China quiere desempeñar un papel internacional, tiene que cumplir las normas internacionales. Si hay algún déficit debido a la falta de experiencia en su gestión, tienen el socio perfecto con Siemens, porque hemos aprendido por las malas, pero ahora lo sabemos. They've got the perfect partner with Siemens because we've learned it the hard way, but we know it now. ¿Es China un competidor o un socio para Europa? Ambos. En el mundo actual no existe una distinción entre competidor y socio. Puedes ser cualquiera de los dos en función del valor que puedas aportar al proyecto concreto. China siempre ha pensado a largo plazo. Si el mundo occidental es incapaz de diseñar el libre comercio y de interactuar en la resolución de problemas, puede que China diga, tengo 90 países con el 70% de la población mundial, y declare que el BRI es la nueva OMC. Tenemos que ser muy conscientes de lo que tratamos aquí. Si tienes una iniciativa, buena o mala, correcta o incorrecta, bien percibida o no, que abarca al 70% de la población mundial, más vale que te lo tomes en serio.
Si alguna empresa europea puede sacar provecho de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, esa es Siemens. Las infraestructuras están en el ADN de la empresa y sus vínculos con China son profundos. Pero ese éxito dependerá de que los líderes europeos convenzan a China para que la iniciativa sea compatible con las normas comerciales europeas. Para muchas economías de Europa, la iniciativa de la Franja y la Ruta puede ofrecer nuevas vías de crecimiento. También abre el camino a las empresas chinas. Sin embargo, en los pasillos del poder de la Unión Europea hay cada vez más resistencia. La crisis de la deuda griega ha permitido a China reforzar sus conexiones marítimas con Europa a través del puerto de Pireo. El reto es convencer a los legisladores europeos. Cuando se anunció la iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013, hubo un enorme interés en cómo podrían beneficiarse los países europeos. En 2017, gran parte de ese entusiasmo empezó a decaer. La Unión Europea utiliza la doctrina constantemente. Actualmente tienen una oferta fija a China para que venga y se incorpore. Pero según nuestras condiciones, al menos en términos de transparencia, condición que la mayoría de los proyectos chinos, salvo los financiados por el Banco Asiático de Inversión de Infraestructuras, no cumplen en la actualidad. La Unión Europea ha estado trabajando para reforzar el control de las inversiones. Hoy, menos de la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea tienen normas que permiten revisar las inversiones extranjeras indirectas. Nuestra prioridad es asegurarnos de que todos los proyectos tengan las mismas condiciones y que la financiación provenga del concurso normal, como en Europa. Claro que la Unión Europea quiere ahora una mayor supervisión de las inversiones chinas. ¿En qué medida va a afectar esto a la iniciativa? Hay un creciente entendimiento entre nuestros Estados miembros. Somos probablemente el mercado más abierto del mundo. Debemos saber quién invierte y con qué fines. We must know who is investing and for what purposes. También hay movimientos para reducir el voto por unanimidad para disminuir el poder de veto de los miembros. Hemos visto esfuerzos en los que China ha ganado influencia estratégica en los países a través de los beneficios de la Franja y la Ruta, creando infraestructura y ayudando al desarrollo y luego utilizando esa influencia como una ventaja para China. In terms of its international efforts or in a way that helps China politically. Por ejemplo, tanto Grecia como Hungría, grandes beneficiarios de la Franja y la Ruta, decidieron bloquear una declaración de la Unión Europea que criticaba a China. La Unión Europea también es consciente de las crecientes inversiones de China en los Balcanes y los países asociados al este. Mientras tanto, constructores de infraestructuras como la China Communications Construction Company y sus filiales siguen adelante con acuerdos en esas regiones. En una rara entrevista con un medio de comunicación occidental, el presidente de la CCCC, Louis Chiato, dijo que ve potencial en Europa a pesar de un control más estricto de las inversiones chinas. Tenemos unos principios a la hora de elegir las inversiones. El proyecto debe cumplir las normas más estrictas de protección medioambiental y aportar beneficios al desarrollo económico y social del país. Hemos pasado por experiencias cuando los gobiernos cambian. Dejan nuestros proyectos en suspenso y se los vuelven a revisar. Hay medios que opinan de forma diferente, pero creo que se debe a la falta de comprensión. La Unión Europea aún no ha firmado oficialmente la iniciativa de la Franja y la Ruta. Señalan problemas de transparencia y las cuestiones ecológicas. ¿Están justificadas estas preocupaciones?
Tenemos que promover el entendimiento mutuo y por eso también tenemos que trabajar con las empresas de los dos países occidentales, incluidas las de Europa. Si podemos reforzar nuestra cooperación, la transparencia aumentará. ¿Cómo responde a las acusaciones de corrupción y fraude dirigidas a su empresa y a algunos de sus proyectos relacionados con la BRI? No permitimos ninguna acción corrupta relacionada con cualquier funcionario porque sabemos que no va a ayudar al desarrollo de la empresa. Y estamos sujetos a la supervisión del mercado. Si hay prácticas corruptas, la empresa está acabada. Los críticos de la BRI señalan la falta de transparencia en los proyectos. Dicen que falta la contratación de mano de obra local frente a la China. Además, muchos de estos proyectos dejan a los países muy endeudados con China. Esa sería la crítica. ¿Hay algo de verdad en esa crítica? ¿No es así? En general, la situación será más transparente a medida que avance la iniciativa de la BRI. Algunos países se endeudan relativamente más. No creo que eso sea alarmante siempre que la economía del país crezca lo suficiente como para digerirlo. Es importante ver si los proyectos financiados con deuda son buenos para el desarrollo económico del país. Es necesario que las naciones desarrolladas ofrezcan ayuda financiera a los países menos desarrollados. En mi empresa hay un empleado chino por cada 10 extranjeros. El coste laboral de un empleado chino es mucho más alto que el de un local. En muchos países en desarrollo el coste de la mano de obra es inferior al nuestro. Por eso, desde la perspectiva de la empresa, queremos localizar todo lo posible, contratar a gente local y utilizar menos chinos. No puedo decir que no haya problemas, pero la realidad tampoco es como la gente dice. Creo que se debe a la falta de comprensión. El potencial de oportunidades de negocio en torno a la iniciativa de la Franja y la Ruta es grande, pero a menudo la falta de transparencia aviva las sospechas, ya que muchas de las grandes empresas chinas son estatales. China tiene que darse cuenta de que la forma en que ve su iniciativa de la Franja y la Ruta no es necesariamente la forma en la que la ven otros países. Ahora es el programa internacional estrella del presidente Xi Jinping. Está integrado en la Constitución china. La comunidad internacional debería analizar la iniciativa y averiguar dónde pueden asociarse los países con China, dónde mantendrán y cumplirán las normas internacionales. Debemos presentar propuestas alternativas creíbles que mantengan esas elevadas normas internacionales, que tengan una sostenibilidad transparente de los proyectos y las normas laborales y medioambientales que nos importan. La Unión Europea quiere mantener una actitud abierta ante las posibles oportunidades que ofrece el BRI, pero está claro que para conseguir el apoyo de la Unión Europea será necesario que Pekín convierta la retórica en realidad, sobre todo en materia de transparencia, sostenibilidad e inclusión. Algunas empresas europeas esperan los dividendos, pero es demasiado pronto. Soy Tom Mackenzie. Gracias por su atención.